Reciban un cordial saludo del grupo de comunicaciones G9 integrado por Diego Durán, Jonathan Torres y quienes habla Gustavo Páez. La intención de este video es mostrarles el uso del modelo de capas para montar sistemas de comunicaciones reales o simulados, ya que esta nos brinda una ventaja muy grande, que es descubrir dónde está el error de una forma más fácil. Podemos ir revisando capa por capa y mirar su protocolo y descubrir el error. El modelo de capas lo vamos a explicar en el siguiente orden. Primero, fuente de voz. Segunda, muestrea. Tercera, modulación PSM. Cuarto, transmisión, canal y receptor. Quinto, compasión. Sexto, cuantización. Primera capa, fuente de voz. En esta capa mostramos cómo se ha configurado la voz para que nos sea posible grabarla a su frecuencia normal de 4000 Hz. No obstante, en esta primera capa lo que hemos configurado es la frecuencia del audio que guarda el computador, que es de 44100 Hz. En esta carpeta guardamos la voz de nosotros. Es un audio el cual vamos a utilizar para realizar la prueba del montaje. Escuchémoslo. Este audio ya lo tenemos cargado, es la entrada de nuestro sistema. Entonces, ya está cargado, lo escuchamos y vamos a ver el osciloscopio lo que nos muestra. Entonces miramos, esta es la entrada del sistema y esta es la salida. Y continuamos con la segunda capa, el muestreo. El muestreo nos va a dar una visualización de una señal discreta. Anteriormente hemos grabado en tiempo continuo nuestra señal. Entonces vamos a ver aquí la ilustración de eso. Vemos que en el scope vemos cómo se ve la demostración de las muestras de la señal y que los niveles de tensión son parecidos. A pesar de que el tiempo no ha transcurrido mucho, debemos dejarlo transcurrir más tiempo. Lo otro que vamos a ver en esta capa de muestreo es el hecho de que podemos modificar, de acuerdo al teorema de Nyquist, que dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Dentro del bloque muestreador que está ahí, tenemos 1 sobre 2 por voz W como tiempo de muestreo. Eso significaría que el inverso de eso sería la frecuencia, o sea, 2 por voz W. Si nos vamos a las variables, podemos visualizar que se encuentran voz W de 4000, que es la frecuencia de la voz humana. Anteriormente habíamos trabajado con 44100 para grabar, pero aquí estamos trabajando por primera vez en una capa con 4000, que es lo que vamos a procesar dentro del computador. Entonces, en esta capa, como conclusión, llegamos a una señal discreta, aunque ya como sabemos es discreta al ingresar al computador, es discreta porque se está tomando el valor continuo de amplitud. ¿Sí? Pasamos a la siguiente capa, que es la modulación PCM. La modulación PCM, como bien se dice, es una modulación por codificación de pulsos. La idea de esto es obtener en un lenguaje binario los niveles de cuantización que se obtuvieron en la etapa anterior, que es la etapa de cuantificación. Entonces, esta capa, como vamos a ver acá, vamos a señalarla aquí, consta del subsistema 1 y el unipolar tripolar converter. En la parte de abajo se encuentra el demodulador, que es hacer lo contrario, que es pasar de bipolar a unipolar y hacer el subsistema 2. Entonces vamos a ingresar al subsistema 1 para verlo más detenidamente. Tenemos un buffer
un integer to bit converter y un buffer. El integer to bit es el que nos va, aquí como lo vemos por dentro tenemos 8 bits, el que nos va a convertir los niveles de cuantización en un dato binario. Entonces el nivel, por decir algo, 200, 244 se va a transformar en un valor de unos y ceros, que es el valor que va a codificar. Entonces nuestra señal que entró analógica ya está como una señal digital binaria. Esta modulación también tiene que ver con la transmisión, entonces buffer on buffer tiene que ver con la transmisión de datos hacia el computador. Por último vamos a hablar de el unipolar to bipolar converter. Este es muy importante debido a ciertas aplicaciones que se usan. Generalmente nosotros tenemos un valor de tensión, de corriente, de temperatura, de algún valor que vamos a censar, y en el caso digital siempre lo vemos como un 1 cuando tenemos el valor deseado y un 0 cuando no tenemos nada. Pero en comunicaciones vamos a tener que usar bastantes protocolos de transmisión de datos, entonces en ese caso necesitamos que el valor sea de 1 y menos 1. Al configurar en el interior de la caja de Simulink, vemos como hay un valor que muestra un 2. Ese 2 es el valor que va a decir que si el ser positivo, ahí vemos que es positivo, y doble nos va a decir que va a ser 1 y menos 1. Entonces, nosotros nos damos cuenta que al enviar datos de esta forma, podemos obtener a la salida del demodulador de tener valores de muestreo y de cuantificación a tener ya valores que se van a usar para transmitir. Entonces vamos a ver qué tan coherente es eso. Y efectivamente ahí lo vemos. Vemos como los valores dando tu escala. Los valores están entre menos 1 y 1. Ahora, cuando nuestro tiempo, como vemos aquí que el tiempo está también lento, como hemos visto, que nosotros grabamos en este, cuando el tiempo comience a mostrar la señal de voz que hemos grabado ahí, vemos como los pulsos se van juntando, ¿sí? A mayor amplitud, como vemos, el ancho se vuelve más estrecho entre ellos, se comienzan a pegar, y esto también hace una analogía a lo que es la amplitud con el ancho, ¿no? En el dominio tanto digital, en analogía con el continuo, como muchas cosas de pronto en nuestra carrera tenemos ahí. Entonces, vamos ahora, ya viendo esta capa, vamos a ver qué pasa entonces en el demodulador. En el demodulador pasa exactamente lo mismo, pero entonces ya nosotros, después de transmitir el mensaje para donde lo queremos enviar, aquí en el transmisor, como comentábamos, ya hemos tenido en cuenta muchas otras variables, o sea, ya el mensaje llegó, ya tenemos cuenta ancho de banda, hasta donde lo queríamos hacer llegar, el cable y todo. Entonces aquí, en el bipolar to unipolar, vamos a devolverlo a lo que teníamos. Entonces vemos acá que teníamos ahí rápidamente. Y vemos cómo está entre 0 y 1. Y acá a la salida tiene que salir un valor cuantizado, que sería el valor que vamos a entregar al decoder, que es el que nos lo va a decodificar. Aquí lo entregamos al decoder. Vamos ahí. Y lo vemos como el valor efectivamente está superando los 200 y está entre cerca de los 250 algunas de los datos, y vemos cómo llegará a transformarse en una señal cuantificada. Esos niveles de cuantificación son valores finitos discretos, o sea, ya no son el valor en continuo que tenemos cuando solamente muestreamos, entonces sí se cumple en el dominio que queremos. Bueno, vamos a hablar de la capa de transmisor, canal y receptor. Esta capa habla de la adecuación de un canal para el envío de datos. Enviar un dato tal cual como lo vemos y como hemos visto actualmente en nuestras clases depende pues de muchas variables, y la principal variable que nosotros tenemos es el ancho de banda. Entonces vimos que el ancho de banda tenía que ver mucho con, entre otros valores, con la atenuación y también mucho con la longitud. Entonces vemos que el ancho de banda era mucho más pequeño
a medida que había más distancia y que el ancho de banda era mucho más grande cuando estábamos más cerca. Entonces, estas tres cajas que están acá, las voy a señalar, me comprenden esa capa. En el canal metálico, que es tal vez la más importante, adentro se encuentra el ancho de banda del cable, una potencia de ruido y una atenuación. Dentro, si miramos la máscara, vemos que tenemos un filtro. Hemos hecho el ruido gaussiano, la ganancia del filtro. Entonces aquí tenemos, en el transmisor también tenemos lo mismo. Tenemos un filtro, lo podemos ver. Y tenemos una ganancia. Lo podemos ver más cerca. Entonces vemos cómo transmitiendo y también inclusive acá en el receptor lo vamos a ver, se puede ver una especie de ganancia. Aquí hay un decisor de umbral. El decisor de umbral nos deja ver, entre otras cosas, lo podemos ver. El decisor de umbral nos deja, entre otras cosas, un muestreo y un retraso, ver los bits que se van a ir retrasando y ver a través de las muestras cuáles llegarán y cuáles no. El receptor y el transmisor tienen ganancia. Eso nos hará a nosotros pensar, porque cuando sale la señal, porque a veces en el canal completo pasa esto, ¿no? Entonces aquí visualizamos rápidamente. Vemos como la señal sí se amplifica un poco más y llega hasta un valor de 0,5 positivo, menos 0,5. Entonces vemos que aquí, tanto en el transmisor como en el receptor, utilizamos bastantes valores de ganancia, aquí 10 y aquí 20. Entonces vemos que esa señal se amplificó más. Más allá de que con la capa de compasión, el expansor, que es el contrario, ahí se quitó la amplificación. Entonces, como conclusión de esta capa, esa es nuestra, pues más que todo nuestra sugerencia, es la de mirar para que se recupere la misma señal, mirar esas ganancias, porque cuando nosotros modificamos las ganancias había un error en los decodificadores, en los niveles. Esas capas de cuantificación y comparación tienen que ver con niveles máximos, más allá de lo que dice la teoría. Y esta capa generalmente, como podemos comprobar, sí transmite el mensaje. Entonces vamos a ver acá. Aquí tiene que salir la transmisión de datos de acuerdo a lo que va a entrar al bipolar, o sea, bits entre 1 y menos 1. Si nos damos cuenta, se transmite algo bastante parecido a lo que ya hemos visto antes. Ahora, la quinta capa a mostrar será la de compasión. La capa de compasión tiene dos bloques, un compresor de la ley A y un expansor de la ley A. Vamos a ver cuál es el efecto de esos bloques en las siguientes señales. En el canal 1 se registrará la señal de entrada, que es el audio. En el canal 2 se registrará la salida del compresor. En el canal número 3 se registrará la entrada al expansor y en el canal número 4 la salida del expansor, que es la misma salida de todo el sistema de comunicaciones. Entonces, veamos lo siguiente. La entrada de voz registra unos valores entre menos 0.04 a 0.04, un poco más. Luego de la compresión, lo que ocurre es que aumenta el rango dinámico. Es decir, ahora va del orden de menos 0.2 a 0.2. Eso es un aumento de aproximadamente 5 veces. Ahora, ¿cómo sucede esto? Lo que ocurre es que los valores pequeños se amplifican más que los valores grandes. La tercera señal es la entrada al expansor. Esta entrada tiene un rango dinámico de menos 0.5 aproximadamente a 0.5. Aquí lo que ocurre es el proceso contrario. El rango dinámico disminuye. Como vemos aquí ya la amplitud
ya no alcanza a llegar a 0.5 igual aquí. Ahora, la siguiente capa será la capa de cuantización. La capa de cuantización consta de dos bloques: el bloque de el codificador y el bloque del decodificador. El bloque del codificador lo que hace es tomar la señal discreta y convertirla en binaria, en digital. Y los parámetros son los siguientes: valor pico 0,5 y número de bits 8 bits. Ya veremos cuál es el efecto de estos 8 bits. En el canal 1 es justo la señal justo antes del codificador, en el canal 2 justo después del codificador, en el canal 3 justo antes del decodificador, en el canal 4 justo después del decodificador. Y pues el decodificador hace la función contraria del codificador, convierte la señal que es discreta, que es binaria, a discreta. Entonces, al ponerle los 8 bits, lo que ocurre es que esta señal pasa de ser discreta a digital, de 0 a 2 a la 8 menos 1, es decir, de 0 a 255 niveles de voltaje. Aquí la señal se parece a la obtenida en el canal 2. Entonces, lo que ocurre es el proceso inverso. Cambia la señal que es digital a una señal discreta. Listo. Este fue nuestro sistema de comunicaciones usando el modelo de capas. Espero que les haya gustado nuestra explicación y no siendo más, gracias por su atención.